¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie en Esto Creemos. Nos es de mucha alegría para nosotros que ustedes nos estén acompañando, que ustedes estén compartiendo, por supuesto, con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y pues hoy ya estamos en el tema número 19 y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, también controversial. No porque sea controversial en sí el tema, sino porque hay muchos que le ponen peros, como decimos luego. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Y para eso quiero que me acompañen a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. En esta ocasión, oh Padre, más que nunca pedimos de tu Santo Espíritu que toque nuestra mente, que toque nuestro corazón, que todo lo que digamos, lo que leamos y lo que estudiemos sea para honra y gloria tuya, oh Padre, y por supuesto que podamos comprender la importancia de tu ley. Esto te lo pedimos no porque tengamos méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a esta serie y como ya dijimos, es el tema número 19 y vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Un tema muy interesante, un tema controversial, un tema que es necesario que usted como adventista sepa y es también un tema que usted como cristiano también pueda enterarse acerca de él. Para eso quiero que nos acompañe a la primera cita que traemos en esta ocasión, que se encuentra en Juan 14:15. Juan 14:15 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas son palabras de Cristo Jesús. Estas son palabras que a un verdadero cristiano deberían de resonarle aquí, aquí y por supuesto aquí. ¿Tú amas a Cristo Jesús? Bueno, Él dice, guarda mis mandamientos. Y vamos a ver que Cristo Jesús fue el dador de la ley, el dador de los mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos, los cuales pues rigen a toda la humanidad. Para eso, mi querido hermano y amigo, quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué será que para la mayoría de los cristianos el tema de los 10 mandamientos de Dios o el tema de la ley de Dios es un tema un poco hostil para ellos, es un poco hostil para ustedes? Bueno, como cristianos, nuestra naturaleza es de continuo al mal, decía y dice el apóstol Pablo. Y es por eso que cuando vemos una ley, vemos algo que nos retiene y que nos dice cuidado, regularmente y normalmente, pues nosotros tendemos a pelear con eso porque queremos esa libertad que muchos de nosotros pensamos que deberíamos de tener. Pero recordemos que lo que Dios nos ha dado a nosotros es para nuestro propio bien. Y para eso quiero que pues me acompañe primeramente al libro de Éxodo. Vamos a ver un poco acerca de antes de que Dios diera los 10 mandamientos, Él hizo una declaración sumamente interesante. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 2. Capítulo 20 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová tu Dios. Esa es la primera declaración tan importante y muy interesante que usted debería de ponerse aquí en la mente. Yo soy Jehová tu Dios. Y continúa diciendo que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios quiere que tú sepas que si tú te haces llamar cristiano, que si tú te haces llamar seguidor de Jesús, tú deberías de reconocer a Jehová como tu Dios. Y también deberías de reconocer que Jehová es el único que te ha sacado o que pudo sacarte de la esclavitud en la cual tú te encontrabas. Al pueblo de Israel se encontraban esclavos físicamente y los sacó de la tierra de Egipto. A nosotros Dios nos ha sacado de la esclavitud de la cual nosotros pudiéramos estar, tal vez sea física, tal vez sea mental, tal vez sea espiritual.
Dios nos ha sacado de esa esclavitud a todos y cada uno de nosotros. Es por eso que Él te dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saco y te he sacado de la tierra en el cual estabas como servidumbre, como esclavo. Y comienza Él a mencionar los mandamientos, comienza a dárselos a cada uno de nosotros, en este caso a Moisés. Sigue diciendo el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Interesante, nuevamente lo dice, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Qué interesante. Y viene el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, escucha muy bien, mi querido hermano y amigo, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 2 atributos que Dios le da a su día de reposo: lo bendijo y lo santificó. Versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Qué interesante, mi querido hermano y amigo, que Dios, aunque estos mandamientos están en términos negativos, no es porque Dios no quiera que lo hagamos, sino que Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros suframos las consecuencias de desobedecer su ley. La ley de Dios es como un cerco, mi querido hermano y amigo. ¿Qué es lo que pasa? Te cuida de que tú no te vayas a caer o no te vayas a pasar de ese cerco protector, el cual Él te ha puesto a ti. ¿Para qué? Bueno, para que tú puedas, por supuesto, vivir mejor. Ahora, hay muchas personas que dicen que ya la ley de Dios fue clavada en la cruz, que ya no es necesario que la guardemos. E incluso se atrevan a decir que ahora Cristo Jesús dejó solamente 2 mandamientos. Para eso, quiero que vayamos al libro de Mateo 22, libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a ver qué fue lo que dijo Cristo Jesús. Y es algo muy, pero muy interesante. Capítulo 22, versículos 34 al 40. Cristo Jesús, por supuesto, Él estaba siendo tentado. Él estaba siendo, estaban los fariseos, los judíos, los dirigentes de la iglesia, los escribas. Todos ellos querían que Cristo Jesús cayera en una trampa. Dice la palabra de Dios: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Interesante, los fariseos y los saduceos eran grupos contrarios, aunque eran judíos, pero cada quien jalaba para su molino, como decimos luego. Cada quien tenía su agenda. Pero en esta ocasión, cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, ahora ellos se juntaron fuerzas.
Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Interesante. Él solamente preguntaba no porque quería saber, sino porque quería tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjese aquí, mi querido hermano y amigo. Él no quería saber lo que la palabra de Dios decía, sino él quería tentar a Jesús para que él dijera que había mandamientos más grandes que otros eran más importantes que otros, que pudiéramos decir, bueno, voy a guardar estos porque son más importantes, pero este otro que está aquí no lo voy a guardar porque es menos importante. Jesús le dijo, el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. No quedó ahí, solamente dijo, ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, continuó Cristo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Interesante, mi querido hermano y amigo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. No dice, de estos dos mandamientos ya vamos a eliminar todo lo que dice la ley, sino que dice, dependen. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone a investigar, cuando usted se pone a meditar y a estudiar bien los 10 mandamientos, usted, mi querido hermano y amigo, se encontrará que los primeros 4 mandamientos hablan acerca del amor hacia Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano y vas a guardar el sábado, el séptimo día. Y después, cuando tú te vas a los otros 6 mandamientos sobrantes, que no es porque sobren, sino los que restan, te encontrarás con que habla acerca del amor al prójimo. No robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, etcétera. Honra a tu padre y tu madre. Es el amor al prójimo. Por eso Cristo Jesús no es que Él estuviera eliminando los 10 mandamientos. Estaba diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Los primeros 4 mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los últimos 6. De estos 2 mandamientos, dice, depende toda la ley. Así es que, mi querido hermano y amigo, si tú amas o dices amar a Dios, vas a guardar los primeros 4. Pero también dice Cristo Jesús que este segundo mandamiento es tan importante como el primero. Si tú amas a tu prójimo, guardarás los otros 6. No es que Cristo Jesús haya dejado 2 nuevos mandamientos. ¿Y sabes por qué? Mira, quiero que me acompañes rápidamente al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Vamos a ver si Cristo Jesús dejó esos 2 nuevos mandamientos o ya existían. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Dice la palabra de Dios, y amarás. Interesante, ya Cristo Jesús lo había dicho, ¿verdad? Pero pues eso está muchos años antes de que Cristo Jesús viniera aquí a la tierra. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué interesante, lo mismo que dijo Cristo Jesús allá, que hoy en día muchos dicen que es nuevo mandamiento. No, ya existía. Cristo Jesús solo estaba repitiendo ese mandamiento que ya existía. ¿Quieres escuchar el otro mandamiento? El segundo, que es tan importante como el primero. Bueno, vayamos al libro de Levíticos, capítulo 19 y versículo 18. Capítulo 19 y versículo 18. Dice la palabra de Dios. Qué interesante es cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando escudriñamos las Escrituras. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mi querido hermano y amigo, aquí está el segundo nuevo mandamiento, el cual Cristo Jesús mencionó en el Nuevo Testamento.
Esos 2 mandamientos nuevos, lo vuelvo a repetir, entre comillas, ya existían. Cristo Jesús solo los estaba repitiendo. ¿Para qué? Para que aquellos que querían que Cristo Jesús cayera, aquellos que lo estaban tentando, supieran que no podían tentarlo. Y supieran, por supuesto, que no podían eliminar la ley y no podían tampoco decir que un mandamiento era más importante que el otro. Eran todos iguales, porque la ley dependía de esos 2 grandes mandamientos. Pero ahora, mi querido hermano y amigo, hay 3 elementos muy importantes acerca de la ley de Dios y que hoy los vamos a descubrir. Miren, para eso quiero que me acompañen rápidamente a Éxodo 31, 18. Éxodo capítulo 31 y versículo 18. Vamos a ver cuáles son esos 3 elementos de los cuales se compone la ley de Dios y que es de suma importancia que tú sepas, mi querido hermano y amigo. Dice la palabra de Dios: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Mira, aquí a los 10 mandamientos les llama tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El primer elemento sumamente importante, mi querido hermano y amigo, que quiero que tú sepas, que tal vez lo sepas, pero no te habías puesto a pensar en ello, es que la importancia de la ley de Dios es que Él mismo la escribió con su propia mano. Dice aquí, escritos con el dedo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ese es el primer elemento tan importante por la cual nosotros deberíamos honrar a la ley de Dios. Vayamos al segundo elemento que se encuentra en Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras versiones dice, sus mandamientos no son pesados, sus mandamientos no son una carga. Mi querido hermano y amigo, el segundo elemento aquí en la ley de Dios es que, siendo Él un Dios amoroso, no nos pone una carga la cual nosotros no podemos cargar. Primer elemento, la ley de Dios fue escrita por su propia mano, por el dedo de Dios, dice. Segundo elemento, dice que los mandamientos no son pesados, no es una carga pesada. En esta versión dice, no son gravosos. Así es que un Dios amoroso no va a darte algo que tú no puedas cargar. Vamos al libro de Salmos y vamos a encontrar el tercer elemento aquí. Salmos 111, 7 y 8. Salmos 111, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: las obras de sus manos son verdad y juicio. Interesante, las obras de sus manos, o sea, lo que Dios hizo con sus manos, son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Interesante, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. Mi querido hermano y amigo, la ley de Dios, esos 3 elementos que acabamos de descubrir, primeramente dijimos que fueron escritos por la mano de Dios. Segundo elemento por la cual se caracteriza la ley de Dios es que sus mandamientos no son pesados, no son una carga pesada para ti. Y tercero, dice que son fieles, fieles y para siempre. Mi querido hermano y amigo, son para siempre los 10 mandamientos. No fueron clavados en la cruz como muchos te han dicho tal vez. Como tal vez hayas escuchado a muchos pastores predicar en internet, en YouTube, en tu iglesia. Los mandamientos de Dios son eternos. Pero continuemos entonces. Tal vez te puedas estar preguntando, ¿cómo es que tú puedes estar en libertad estando sujeto a una ley? Bueno, miren, para eso quiero que vayamos aquí mismo en el libro de Salmos, pero ahora en el capítulo 119,
y versículo 45. Salmos 119 y 45, para poder entender esto que es tan interesante. Dice la palabra de Dios, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Interesante, ¿verdad? Muchos hoy en día predican que la ley de Dios es una carga. Muchos predican, así como Satanás predicó allá en el cielo, que es una ley que no se puede guardar, que nadie la puede guardar. Pero oh, qué gran mentira, mi querido hermano y amigo, porque Satanás dijo eso allá en el cielo para convencer a muchos ángeles. ¿Y sabes qué? Cristo Jesús vino y demostró aquí en la tierra, con esa naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza con tendencia a hacer el mal, vino y demostró que esos mandamientos sí se podían guardar y sí se pueden guardar. Si no, Él no te hubiera dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Él la guardó y le demostró al universo entero que Satanás estaba echando mentiras. Y demostró y demuestra que si te están predicando eso en la iglesia, mi querido hermano y amigo, te están echando mentiras, están tratando de engañarte para que tú no te vayas, para que tú no te vayas a buscar la iglesia verdadera de la cual ya hablamos la semana pasada y antepasada también. Mi querido hermano y amigo, dice aquí, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Solamente cuando andas en los mandamientos de Dios puedes andar en libertad. Solamente sujetos a esa ley puedes andar realmente en libertad. Y sabe, mi querido hermano y amigo, algo interesante. Cuando habla en el Antiguo Testamento acerca de libertad, la palabra que está en hebreo quiere decir andar en lugares amplios. Interesante. Aunque la ley de Dios es un cerco que no te deja ir fuera de él para que tú no peques, no es que estés tú ahí encerrado. La libertad que Él te da, que Dios te da, dice que es un lugar amplio, donde tú sí puedas caminar, donde tú puedas andar libremente, en libertad, válgase la redundancia. Ahora miren, vayamos al libro de Santiago y esto es muy interesante porque aquí Santiago nos dice que todos y cada uno de nosotros seremos juzgados. Y fíjense por qué ley seremos juzgados. Ya leímos, acabamos de leer aquí en Salmos que dice que andaremos en libertad porque buscamos sus mandamientos. Ahora, fíjense lo que dice versículo 12 del capítulo 2 de Santiago. Dice la palabra de Dios, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Interesante. Mientras que en Salmos nos dice que los mandamientos de Dios son libertad, aquí en Santiago nos dice que seremos juzgados por esa ley de la libertad. No puede haber un error aquí, mi querido hermano y amigo. No podemos equivocarnos. La ley de la libertad y la ley de Dios es lo mismo. Es lo mismo. Y fíjese que hace algunas semanas atrás, algunos meses atrás, mientras yo puse un escrito ahí en Facebook, una persona me preguntó, pero ahí no dice que es la ley de Dios, ahí no dice que son los 10 mandamientos. Y le digo, bueno, mi querido hermano y amigo, ¿qué tal si leemos unos versículos más arriba? Y fíjense lo que dice, por ejemplo, el versículo 11, que es el contexto de lo que está diciendo Santiago. Fíjense lo que dice el versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, acabamos de leer hace un momento, uno de los mandamientos de Dios, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. ¿Se da cuenta? Está hablando de los mandamientos de Dios. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El contexto de este texto, mi querido hermano y amigo, me dice que la ley de la libertad es la ley de los 10 mandamientos o los 10 mandamientos, la ley de Dios. Te digo,
No hay pierde cuando tú dejas que la palabra de Dios te hable. No hay pierde, mi querido hermano y amigo. Y es por eso que nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos en la ley de Dios, en que sigue vigente porque la dio Dios y porque es eterna. Simple y sencillamente por eso, mi querido hermano y amigo, porque seguimos a Dios, seguimos a Cristo Jesús, escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos guía hacia la patria celestial. Seguramente muchos se han preguntado, bueno, ya sabemos que es un cerco protector, ya sabemos que fue escrita por el dedo de Dios, ya sabemos que pues es la ley de la libertad y que es para siempre. Pero, ¿para qué sirve para nosotros? ¿Qué es lo que hace con nosotros o qué es lo que no hace por nosotros? Bueno, miren, vayamos rápidamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y nos explique qué es lo que hace la palabra de Dios o cuál es la función de la ley de Dios para con nosotros. Capítulo 3 de Romanos y versículo 20. Dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, por medio de los mandamientos de Dios, conocemos que es pecado. La ley de Dios nos dice que si tú tienes otros dioses, estás pecando. La ley de Dios nos dice que si tú cometes adulterio, estás pecando. La ley de Dios nos dice que si tú no honras a tu padre y a tu madre, estás pecando. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo aquí nos dice que la ley, que por medio de la ley conocemos el pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir y cómo se puede predicar hoy que la ley que Dios nos dio ya fue clavada en la cruz, ya no nos sirve para nada? No hubiera pecado hoy, pero sigue habiendo pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley de Dios sigue vigente y porque la ley de Dios nos hace ver que estamos en pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No la puedes eliminar, mi querido hermano y amigo, porque una vez eliminada, pues no supieras tú si estás pecando o no estás pecando. Por eso Dios la dejó escrita, no solamente en hojas que se pueden quemar y desaparecer. Él la dejó escrita primeramente en tablas de piedra. Un símbolo de perpetuidad. Pero después la dejó escrita en la mente y en el corazón. Y nadie más que Dios puede entrar aquí. A menos de que tú le des entrada a Satanás, puede entrar. Y Satanás la puede borrar y puede decir y puede hacerte decir y predicar que la ley de Dios ya no existe, que ya no tiene validez. Pero aquí y aquí solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. La ley, mi querido hermano y amigo, nos hace del conocimiento del pecado. Y si quieren, podemos regresar nuevamente a Santiago. En Santiago capítulo 1, fíjense lo que dice la palabra de Dios también ahí. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. 23 al 25, dice la palabra de Dios: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Interesante, es igual o es semejante a un hombre que se mira en un espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, aquí no hay pierde tampoco, mi querido hermano y amigo. La ley de la libertad, los 10 mandamientos, por supuesto está hablando de ellos. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos dice que la ley de Dios no solamente nos hace de conocimiento de que estamos pecando, sino que también como en un espejo, dice,
nos estamos viendo. La ley de Dios es como un espejo. Y cuando vemos ahí al espejo y vemos que estamos despeinados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, mi querido hermano y amigo, cuando nos vemos en un espejo y estamos despeinados? Por supuesto, nos peinamos para irnos bien. No decimos, estoy despeinado, así me voy a ir. No dicen eso, ¿verdad? O que tienes una mancha en la cara o tal vez aquí en la ropa. Y te ves en el espejo y dices, estoy manchado. Está bien, así me voy. ¿Verdad que no? Empiezas a tratar de limpiarte. Bueno, la ley de Dios también es el espejo que te muestra dónde estás manchado, en qué parte, dónde estás pecando, dónde estás fallando, mi querido hermano y amigo. La ley de Dios es también ese espejo que te muestra que estás en pecado. ¿Por qué eliminarlo? ¿Por qué quitarla? ¿Por qué predicar que la ley de Dios era solamente para el Antiguo Testamento, que ahora estamos por la gracia? Y ahorita vamos a ver un texto muy interesante. Miren, continuemos, regresemos al libro de Romanos. Ahora el capítulo 10 y el versículo 4. Romanos 10, 4. Y vamos a ver qué más nos dice acerca de la palabra, de la ley de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquí, mi querido hermano y amigo, quisiera hacer una pausa, porque hay muchas personas que leen, pero leen mal para su propia conveniencia. Y si tú eres uno de los que predica que la ley de Dios, pues, era para el Antiguo Testamento, que ahora que llegó Cristo Jesús, pues estamos en la gracia y ya la ley, pues, ya no tiene validez. Y muchos se basan en esto. Pero aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo, no un fin de terminar, sino un fin de llevarnos a. Porque la ley de Dios nos lleva a Cristo Jesús. Eso es lo que debería de decir o lo que deberíamos de entender. La ley se encarga de mostrarnos que estamos manchados, que estamos mal. ¿Y cuántos de ustedes han agarrado el espejo y dicen, me voy a limpiar la mancha que tengo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie? ¿A dónde vamos? El espejo nos manda al agua para limpiarnos o a la servilleta para limpiarnos la mancha que tenemos, ¿verdad? Bueno, la ley de Cristo tiene la finalidad de mandarnos, por supuesto, a Cristo Jesús. Yo soy el que te limpio, dice Cristo Jesús. Venid a mí, todo el que esté cargado y cansado, yo los haré descansar. Yo soy el agua viva, yo te puedo limpiar, pero la ley se encarga de mandarte a Cristo Jesús. Si tú desechas esa ley, la tiras, la quiebras y dices, ya no las necesito, ¿cómo sabrás tú que tienes pecado? ¿Cómo sabrás tú, no solamente que tienes pecado, sino que tienes que ir al agua para limpiarte, o sea, a Cristo Jesús? No lo sabrás y andarás por el mundo pensando que estás bien, pero todo el mundo que te vea va a estar, pobrecito, cree que está limpio, pero está bien sucio. ¿Te das cuenta en el error que caemos y en la burla que pudiéramos caer para dar un buen testimonio hacia los demás? No podemos, mi querido hermano y amigo, dejar caer la ley de Dios, quebrantarla, decir y predicar que ya no tiene validez. Porque el apóstol Pablo aquí es muy claro, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley nos manda a Cristo Jesús. Para aquellos que predican mucho y que dicen que la ley ya fue clavada en la cruz, que ya fue abolida por Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dice Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dice Él mismo acerca de esa ley. Bueno, regresemos al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios, no penséis, palabras de Cristo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas.
no he venido para abrogar, o sea, para eliminar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nada pasará, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que el cielo y la tierra pase, dice. Nada se podrá quitar de la ley de Dios. Interesante. Cristo Jesús mismo te dice, yo no vine a eliminar, a abolir, a abrogar la ley. Interesante. Él no dice, yo vine a abrogarla, yo vine a eliminarla. Él dice, yo no he venido para abrogar la ley. No he venido para eliminarla. No he venido para clavarla en la cruz. He venido, dice, a cumplirla. Porque recordemos, Satanás ahí en el cielo era el que decía, es una ley muy pesada, es una ley que no se puede cumplir. Vino Cristo Jesús, nos demostró como ser humano, con las mismas tendencias al mal, con la naturaleza pecaminosa, pero sin pecado, que es muy diferente, nos vino a mostrar que la ley sí se puede cumplir. Mi querido hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer caso de lo que te predican, lo que escuchas o lo que dice la palabra de Dios? No he venido a abrogar la ley ni a los profetas. He venido para que sea cumplida la ley de Dios. Ahora, no quiero que pienses que estoy predicando que por medio de la ley puedes ser tú salvo. Miren, vayamos al libro de Romanos o regresemos al libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 28. Romanos 3, 28, para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y por supuesto para aclarar, no estamos predicando que por medio de la ley tú te salvas, porque el único que salva, escúchalo bien y míralo bien, el único que salva es Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 y versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿para qué es la ley? Bueno, ya dijimos, te muestra como en un espejo que estás manchado. De ahí ya sigues tú. ¿Qué vas a hacer que estás manchado? Tienes que ir a Cristo Jesús. Esa es tu obra. Por eso dice aquí el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No porque tú guardes los mandamientos ya estás salvo, no. Tú guardas esos mandamientos porque Cristo Jesús te salvó. Y porque tú sabes que esos mandamientos, al guardarlos, estarás en libertad. ¿Quieres seguir en libertad? ¿No quieres estar preso, esclavizado del pecado? Obedece los mandamientos. No te van a salvar, pero sí te van a mandar, te van a conducir a Cristo Jesús. Y Él es el que te limpia de pecado. Él es el que te libera y te liberta del mal. Y te da, por supuesto, te ofrece la vida eterna. Pero Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Miren, vayamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 7 y vamos a ver cómo es que Satanás siempre está tratando de invalidar la ley. Siempre está tratando de atacarla. ¿Por qué? Porque fue lo que él primero atacó allá. Y si alguien le cree, y alguien le creyó, fuera una tercera parte de los ángeles, imagínense si pudo engañar a los ángeles, ¿qué no puede hacer aquí con nosotros? Por supuesto, si los engañó a ellos, más fácil nos puede engañar a nosotros. Fíjense lo que dice Marcos 7, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mi querido hermano y amigo, los judíos pusieron tantas leyes por encima de la ley de Dios, porque ellos pensaban, porque ellos creían, muchos de ellos sinceramente, que de esa manera protegían la ley y la guardaban mejor.
Pero aquí nos dice que mandamientos de hombres eran obedecidos y era en vano. ¿Por qué? Porque eso no era lo que quería Dios. Miren, se me viene a la mente una acción que hacían los judíos y que astutamente ellos pusieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban más enfocados en los tesoros terrenales que en los celestiales. Y para ellos poder tener más dinero para ellos, instituyeron lo que ellos le llamaban el corbán. ¿Qué era el corbán? El corbán era una declaración de una persona que venía a la iglesia y teniendo él la posibilidad de ayudar a sus padres que estaban necesitados, y él teniendo esa posibilidad, ellos decían, bueno, ay, los quisiera ayudar, pero mejor lo declaro como corbán, o sea, dedicado a Dios, que quería decir eso, y se lo voy a dar a la iglesia. Eso los sacerdotes se los metieron aquí, los dirigentes de la iglesia se lo metieron aquí a los feligreses. Y Dios, Cristo Jesús les dijo, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque uno de los 10 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tú no los estás ayudando, si tú no los estás soportando, si tú no los estás de alguna manera proveyendo para ellos, porque me dices, no, mejor en lugar de dárselo a ellos, se lo doy a la iglesia, estás quebrantando la ley de Dios. Y por más que los sacerdotes hayan dicho, esto es dedicado a Jehová, Jehová no lo va a necesitar. Jehová te lo va a rechazar. ¿Y sabes qué? Solamente harás más rico al pastor, al dirigente, a aquel que te predica, que eso está bien cuando acá tienes abandonados a los demás. ¿Se dan cuenta? Satanás tratando de atacar la ley de Dios, inventando o haciendo al ser humano que invente cosas que Dios no ha dicho. Miren, regresemos al libro de Romanos, al capítulo 3 y versículo 31. Romanos 3:31, para continuar con este hilo de lo que estamos diciendo. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que confirmamos la fe. ¿Se da cuenta, mi querido hermano y amigo? Por la fe invalidamos la ley, que es lo que hoy en día se dice. Bueno, tú con que tengas fe, confía en Dios, ten fe, por la gracia tú serás salvo. Sí, pero te dicen, los 10 mandamientos, hazlos a un lado. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley de Dios? No, dice el apóstol aquí, sino que confirmamos. Si decimos tener fe en Dios, deberíamos y debemos confirmar la ley, confirmar su validez, confirmar de que ella, al mostrarme que estoy sucio, me manda a Cristo Jesús, en el cual yo por fe confío que Él me va a perdonar, que su sangre cubrirá mis pecados. Pero si tú dices tener fe y haces a un lado de la ley de Dios, ¿sabes qué estás diciendo? Que no te importa lo que Dios diga. Tu fe es vana. Tu fe es fake, como dicen luego aquí en los Estados Unidos. Tu fe no es verdadera. Es más que nada presunción de que tienes fe. Si tú eliminas la ley de Dios y no la confirmas, estás diciendo que tu fe es mucho mayor de lo que dice Dios que deberías de tener. Y al ser una fe tuya, no la fe que Dios te da, pues no sirve de nada. Esa fe se va a morir junto con todos los demás que predican esas cosas y se va a quemar cuando Cristo Jesús regrese y prenda fuego a este mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Continuarás predicando que la ley de Dios no sirve, que ya fue clavada en la cruz, que eso fue en el antiguo pacto, que en el nuevo pacto estamos bajo la gracia? Entonces, por la gracia,
¿eliminamos la fe? No. Por la gracia confirmamos la fe. Oh, mi querido hermano, qué bueno sería que nosotros pudiéramos entender y comprender esto. Pero sé que Satanás muchas veces los tiene bien agarrados. Pero yo confío que el Espíritu Santo, yo no los voy a convencer, mi querido hermano y amigo. Yo confío que el Espíritu Santo siga tocando en tu mente, siga tocando en tu corazón. Ábreme. Quiero quitar todos esos pensamientos, esas doctrinas de hombres, esas enseñanzas de hombres. Quiero quitarlas y quiero poner mi palabra, la palabra de Jehová. Miren, vayamos al libro de Daniel, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver una declaración muy interesante. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Fíjate lo que sigue haciendo Satanás cuando tú decides obedecer a Dios, seguir a Cristo Jesús, escuchar la voz del Espíritu Santo, obedecer sus mandamientos. Dice Daniel 7:25, dice la palabra de Dios, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Nuevamente dice aquí, los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Satanás te va a perseguir, mi querido hermano y amigo, si tú decides guardar la ley de Dios. Satanás te va a perseguir y no va a cesar de hacer eso. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Daniel dijo que Satanás perseguiría a aquellos que obedecen la ley de Dios. E incluso que les echará mano, decía ahí. Fíjense lo que dice ahora en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto lo vimos la semana pasada. Satanás, el dragón, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. ¿Quiénes son ese resto? Los que guardan los mandamientos de Dios, hablando acerca de el futuro. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tú eres de esos que predicas que la ley de Dios ya no hay que guardarla, no eres parte de este grupo. Satanás no va a hacer nada contigo, no te va a perseguir, pero atrévete a guardar los mandamientos de Dios. 10, no 9, 10. Y vas a ver lo que hace Satanás. Pero no hay que tener miedo, porque dice Cristo Jesús que aunque caigan a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, no vamos a temer, porque Él estará con nosotros. Él nos va a proteger. Mi querido hermano y amigo, como ya lo dije al principio, hay muchos que piensan, hay muchos que predican que la ley es una carga. Pero no, mi querido hermano y amigo, es una libertad. Es lo que te libera, lo que te muestra la guía hacia Cristo Jesús. Mira, vayamos rápidamente al libro de Salmos, capítulo 19. Ya vamos terminando. Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11, dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué tú vas a desechar algo que es perfecto? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando habla acerca del testimonio de Jehová, está hablando, recuerdan, que cuando Dios le entregó a Moisés, le dijo las tablas del testimonio. Las tablas del testimonio. El testimonio habla acerca, es una palabra hebrea que hace alusión a la ley de Dios. El testimonio era y se lo dio a Moisés. ¿Y qué le dio? Los 10 mandamientos. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran galardón. Mi querido hermano y amigo, qué interesante, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta. Sus testimonios, dice, es fiel. El testimonio que nos dio a través de Moisés es fiel. ¿Y qué fue lo que le dio? Los 10 mandamientos, esas tablas de piedras. Y ellas nos corrigen, nos guían, nos hacen sabios. Dice, hace sabio al sencillo. ¿Quieres ser sabio? Obedece los mandamientos de Dios. Ellos te llevan por el camino correcto. Ahora, mi querido hermano y amigo, hace un momento te pregunté, ¿cómo es posible que Dios pueda obligarte a guardar algo que tú no puedes cumplir? Y cuando digo tú no puedes cumplir, lo digo así porque la naturaleza de nosotros, que fue la misma que tomó Cristo Jesús, era de continuar mal. Pero Cristo Jesús sí pudo. ¿Por qué? Porque Él estaba en constante comunión con su Padre Celestial. Si nosotros no podemos, es porque no estamos en constante comunión con nuestro Padre Celestial. Miren, vayamos ya para terminar al libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 13. Efesios 4:13, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta entonces podrás tú guardar la ley de Dios, pero solamente hasta entonces. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Acercarte a Cristo Jesús. La ley no te va a salvar. Cristo Jesús es el que te salva y el que te enseña que Él pudo y tú también puedes. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y miren, regresemos al libro un libro atrás, libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, ya para terminar. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por supuesto, no es que estés ahí crucificado en la cruz. Es que ahora caminas con Él. Y lo que antes hacías malo, ahora no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está ahí a tu lado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en la carne, ahora ya no lo vivo yo, dice. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios hace sabio al más sencillo. La ley de Dios sigue vigente porque es eterna, porque vino y viene de un ser eterno, nuestro Dios. Porque Cristo Jesús vino y nos mostró que podemos guardarla. La ley de Dios es tan importante, fue tan importante en el tiempo pasado como lo es hoy. Si tú predicas que la ley de Dios ya no tiene validez, que ya fue clavada en la cruz, estás predicando mentira. Estás predicando perdición para los demás. Y recuerda, Dios te pedirá cuentas
de aquellos a los cuales tú descarriaste. La ley de Dios sigue vigente y seguirá vigente por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.